Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida a todos mis amados hermanos. Y si en las naciones, Israel Casa Integral, estamos originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Gracias de manera muy especial, toda Rabá para mis amados hermanos, para toda esta mishpajá en las naciones, por acompañarnos en toda la programación de Israel Casa Integral. Radio Génesis 128, este canal de radio por más de 18 años, 24 horas, transmitiendo música, palabra de vida, adoración, alabanza, contenido toraico, las enseñanzas, el grupo de mujeres con simiente de unción, los varones Kadosh, el estudio toraico de la semana. Absolutamente no hay excusa. Toda la programación para que usted, mi amado hermano, aprenda la palabra, viva la palabra, estudie la palabra, ame la palabra y, por supuesto, obedecer la palabra. Por aquí tengo hoy compañía, mi mascota, maravilloso. Él también aprende y estudia la palabra. Muy bien. Quiero que me acompañen, por favor, para dar continuidad a nuestro tema. Gracias por sus palabras. A este tema creo que ha sido de gran impacto en el corazón de muchos de ustedes. La sanidad divina. Es impresionante los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Justamente hoy, para el tiempo de la grabación de este programa, venimos de una consulta médica con el cirujano y el especialista que atendió la situación por la cual pasó mi amada esposa, la pastora Pili. Y fue interesante la reunión con el médico porque al acercarse con nosotros y al ver a la pastora Pili, se sorprendió. Y se sorprendió mucho al decirle, wow, pastora, la veo con una lucidez, con un brillo, con un gozo en su corazón. La noto en un nivel de recuperación. Los exámenes que hemos tomado en su presión, en todos los exámenes, en su sangre, está excelente el resultado. Mejor de lo que yo como cirujano que le atendí. Déjeme decirle que en algún momento tuve realmente preocupación. Sin embargo, traté de darle ánimo, traté de motivarla, de que se sintiera bien, pero hoy que la veo aquí, ya en este proceso de recuperación, estoy muy contento de verla en tan muy buena condición. Y le hizo pues recomendaciones obvias, básicas, pero entre ellas la más importante, cuide muy bien su alimentación. Cuide muy bien su alimentación. Esto no lo dice un médico cirujano, esto lo dice nuestra palabra, la Kadosh Torah. La comida kosher, alimentarnos adecuadamente, dejar de comer todo ese tipo de comidas contaminantes, de ese tipo de comidas, comillas, chatarra, todo esto, las comidas rápidas que de nada nos sirven. Entonces, pues tenemos esa muy buena noticia. Muy bien. Por un lado, este punto. Por otro aspecto, mis amados hermanos, quiero también mencionarles y compartirles que estamos viviendo tiempos tan difíciles en las naciones. Tenemos diariamente a través de la red élite de oración aquí en Israel Casa Integral, los hermanos, las hermanas nos informan y nos comentan permanentemente cuántas dificultades se están presentando en la salud, en tantos hogares, en tantas familias, con los niños, en el proceso del parto, la pandemia, entre otras cosas. Y todo esto tiene como propósito, mis amados hermanos, que nos enfoquemos en el tema de la sanidad divina. Y para hablar un poco de ese tema que ya venimos avanzando, estamos a mitad de semana, por favor, vaya conmigo al libro de los Hechos.
Y en el libro de los Hechos vamos a tomar el capítulo 22 y vamos a mirar de cerca el verso 6. Es una historia que por supuesto todos conocemos. Aquí el apóstol Pablo nos narra su conversión. Prestemos una especial atención a una auditoría en esta palabra. Dice la palabra, verso 6, pero aconteció que yendo yo, está hablando Pablo, Saúl, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente, por favor, subraye esta palabra de repente. Y tal vez podríamos dejar una tarea, así como usted ya buscó todos los versículos bíblicos que hablan de sanidad y que ya me los está enviando, quiero verificar la tarea. Por favor, no se quede solo con escuchar, amado hermano. Torah al instante, como todos los programas de Israel Casa Integral, son programas de enseñanza. Papel, lápiz, diccionario, Biblia, concordancia. Por favor, todos estos elementos a la mano, disponibles. Todos los versículos que me hablen de sanidad. ¿Por qué es importante? Porque si quiero hablar de sanidad divina, tengo que conocer bíblicamente qué me dice la palabra respecto de la sanidad. Y al escuchar la palabra, al aprender la palabra y al amar la palabra, entonces la palabra se hace viva, eficaz y penetrante. De repente, hermanos, de repente suceden cosas, de repente hay una circunstancia, una calamidad, de repente hay un accidente, de repente se producen tantas circunstancias. Pues de repente, dice el apóstol Pablo, me rodeó mucha luz del cielo, la luz de Mashiach, la luz, yo soy la luz de Mashiach. Y caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Observe que no dice Pablo, dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adón? Y me dijo, yo soy Yeshua de Nazaret, a quien tú persigues. Yo soy el que soy. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Adón? Y el Adón me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Verso 11. Y como yo no veía a causa de la gloria, de la majestad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, subraye por favor, Ananías, varón piadoso, por favor, aquí no dice un gran teólogo, un gran maestro, un hombre elocuente, un gran profesional, un hombre millonario, adinerado. No, aquí dice un hombre piadoso. Subraye, por favor, la palabra piadoso. Un hombre piadoso según la Torá, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Observen esto, hermanos, el pueblo judío, ese pueblo creyente en Mashiach, ese pueblo que creía en Mashiach, porque pareciera ser que el pueblo judío que hoy, en el siglo XXI, no reconocen a Yeshua HaMashiach, pues en los tiempos de Mashiach sí reconocían a Yeshua HaMashiach, además de la tribu de Judá. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, por favor, es que, perdónenme que les insista, pero hay que subrayar estas palabras, porque recordemos que Saulo viene de tener un antecedente, una historia más bien cruel, más bien una historia inmisericordia, especialmente con el pueblo judío, a quienes persigue para matarles. Sin embargo, Ananías, varón piadoso, viene al hermano Saulo y con estas palabras le dice, hermano Saulo, hermano.
Es decir, que en el corazón de Ananías ya nuestro amado Yeshua había preparado su corazón para recibir a aquel hombre que se ocupaba justamente de perseguir la Keilah. Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, por favor puede colocar allí en paréntesis en su Biblia, sanidad divina, sanidad divina, sanidad divina. Ananías, hermano Saulo, piedad, misericordia, bondad, justicia. No odio, recelo, faltas de perdón, no. Ananías, conociendo toda la historia de la vida de Pablo, le habla de hermano y le habla como un hombre piadoso conforme a la Torá, un hombre de bondad, un hombre de misericordia, un hombre de justicia, y por la palabra de Adonai, que ya había sido puesta en su corazón, le dice, hermano Pablo, hermano Saulo, recobra la vista. Y él dijo, el Adonai de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, el mitbet, la tevilá, y lava tus pecados. Recuerden que estamos hablando de pecado y dentro del contexto del pecado estamos hablando de la enfermedad. Lava tu pecado invocando su nombre. Yeshua HaMashiach, el Ruach HaKodesh, le ha dado poder. Muy bien. Damos entonces comienzo a nuestro tema de mitad de semana, hablando de la importancia de la sanidad divina. Y recordando, mis amados hermanos, que la sanidad divina viene preparada desde el momento mismo en que Mashiach caminaba por cada paraje, por cada localidad, y su propósito era sanar. Sanaba al paralítico, sanaba a cada enfermo. Y esto es importante, hermanos, porque él mismo mencionaba, el que es sano no tiene necesidad de médico, pero el que está enfermo necesita un médico, necesita una atención, necesita un cuidado, necesita un tratamiento. Ahora, cuando miramos este texto, desde el día de ayer hablamos de la importancia del temor, el temor a Adonai, el temor en el sentido de la reverencia. Y en el tema de hoy miraremos cómo la condición del pueblo de Israel, particularmente, es el mismo concepto de la pecaminosidad. Cuando estudiamos los parashá a través de la Torá, los 54 parashá del año, vemos cómo la lucha que Moshe tenía con el pueblo era una lucha prácticamente incansable. Un pueblo rebelde, un pueblo opositor, tuvieron rebeldía, se levantaron contra Moshe, pretendieron matarle, pretendieron quitarle de la autoridad, se levantaron contra Aarón, se levantaron contra el pueblo de los levitas, construyeron el becerro de oro, probablemente Moshe ya en ese lugar, en ese monte Sinaí ya murió, ya lleva muchos días allí, no ha bajado, ya no lo podemos esperar más, y haremos y obedeceremos y terminamos haciendo lo que nos parece. Ese es el contexto del pueblo de Israel, un pueblo que vive una vida con pecaminosidad. Acompáñenme un momento para entrar a este punto en el libro de Isaías. Libro de Isaías. Y vamos a tomarlo desde el capítulo 1, por favor, vaya conmigo al libro de Isaías en el capítulo 1. Gracias por tomar nota, los que toman permanente nota sobre todos los textos bíblicos que presento. Puede que no los puedas leer en este momento, pero lo puedes hacer un poco más tarde. Libro de Isaías en el capítulo 1 y veámoslo desde el verso 4. Hablando en este caso de una nación pecadora, dice el título, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días del rey Usías. Dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Adonai. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos,
hijos depravados, dejaron a Adonai, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás, oh pueblo pecador, oh pueblo pecador. Verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento es de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Si Adonai de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos semejantes a Gomorra. Tremendo. Nos está hablando del pueblo de Israel. Un pueblo con enfermedad, un pueblo enfermo moralmente, un pueblo enfermo espiritualmente, un pueblo que vio la mano extendida de Adonai sacarlos de su condición de esclavitud, de deshonra, de humillación, de depravación probablemente, de escasez de hambre, y sin embargo vieron cuánto poder había ejercido a Hashem sobre el pueblo egipcio con aquellas, recuerden, las 10 señales, más que plagas, yo la llamo esas señales que el Eterno les mostró. Y para el pueblo de Israel nunca ninguna de estas condiciones les afectó. Ellos vivían en esa tierra de Goshen, en esa tierra de pastos. Había siempre luz, agua, luz. Me refiero a la claridad, no hubo infesta de moscas, de piojos y de todas esas señales que el pueblo egipcio recibió. ¿Qué pasó entonces con el corazón de este pueblo, a quien Adonai los saca con mano extendida, con mano fuerte? ¿Qué pasó con este pueblo que escuchó en el monte Sinaí audiblemente y vieron con sus propios ojos la grandeza, la magnificencia, el poder, la omnisciencia de Hashem? Y escucharon en su voz en 70 lenguajes diferentes las palabras que Hashem entregó para que se cumpliesen. Sintieron temor y dijeron incluso: no podemos seguir escuchando la voz de Hashem porque moriremos de tanto poder y autoridad. Moshe, por favor, que seas tú, continúa y que nos des la oportunidad de escucharlo. Este pueblo es un pueblo que ha vivido esa condición de pecado. Y es una enfermedad crónica hasta nuestros días. El mundo, las naciones, los pueblos, las culturas, ¿sabes? Con ocasión, en algunos momentos, disfrutamos en nuestros tiempos de descanso de alguna serie o un documental o una historia. Me encantan los documentales sobre las historias, por ejemplo, del pueblo oriental, China, Corea, todos estos lugares, su cultura, sus maneras de vivir, sus maneras de pensar. Y aún con toda esa cultura y toda esa reverencia y toda esa diplomacia que tienen en su cultura, que parece ser tan extraordinariamente bonita, sin embargo hay corrupción, sin embargo hay pecado, sin embargo hay a niveles incluso políticos todo tipo de situaciones adversas, como en todas las naciones. Y ninguna de las naciones en el mundo escapa al poder de la corrupción, al poder del dinero, al poder de la mentalidad pecaminosa. Es una enfermedad crónica, como dice, acompáñenme por favor al libro de Jeremías, en el capítulo 6 y en el verso 7. Libro de Jeremías. Recuerden que estamos hablando de enfermedad y hablaremos de sanidad, por supuesto, al final de toda esta historia. Pero tenemos que establecer el origen de la enfermedad, de dónde viene, y lo estamos viendo. Los pueblos, seríamos como Sodoma y Gomorra, dice el texto. Estaríamos en una condición de depravación total,
¿Qué estamos viviendo en el siglo XXI? Todos estos fenómenos de pecaminosidad, de corrupción, de hambre, de perversión en todo el sentido de la palabra. Los jueces o los juristas hoy legalmente, a través de las leyes propias de cada nación, autorizan legalmente, jurídicamente, constitucionalmente incluso, que la depravación continúe. Ya hoy no se habla del género masculino, el género femenino, sino que el niño tiene la oportunidad de elegir ser niña y la niña tiene el derecho por demás de elegir ser niño y la niña tiene el derecho a elegir a otra niña y el niño tiene derecho a elegir a otro niño, por favor. Y estamos ya hoy siendo conscientes y se nos enseña a tener mente abierta y acomodarnos a este pensamiento humanista perverso de la comunidad y de la humanidad. No estamos lejos, por supuesto, de, como dice el texto de Isaías, que acabamos de leer en el capítulo 1 del verso 4 al 6, de Sodoma y Gomorra. Nada lejos, nada diferente. Hoy algunos gobiernos en Europa y en América han legalizado, por ejemplo, los contextos de la ley de aborto, y el día que esto pasó en alguno de nuestros países, no sé, México, Argentina, es impresionante ver a miles de mujeres y aún hombres gozarse con una alegría humana porque se había permitido la autoridad legal para que las mujeres entren a una condición de aborto. ¿Qué tiene que ver esto con Bereshit capítulo 1, verso 28? Y los bendijo Adonai y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Nada tiene que ver. Hoy por hoy, repito, Europa, América y cuántas naciones jurídicamente, legalmente, constitucionalmente entraron a la perversión de autorizar legalmente, por ley, que un hombre o una mujer puedan sostener relaciones sexuales. Digo, yo no sé si esta palabra sostener entra en mi lenguaje hoy, pero tener relaciones sexuales con animales, por favor, permitido por la ley, concebido por la ley. ¿Qué mente hoy podemos tener? Dígalo conmigo: una mente enferma, una mente perversa, una mente rebelde, una mente apartada de Adonai, una mente sin ninguna obediencia a sus mandamientos. Jeremías, capítulo 6, verso 7 dice: como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia enfermedad y heridas. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Adonai a los ejércitos: del todo rebuscarán como Abid el resto de Israel. Vuelve tú como vendimiador entre los sarmientos. Esta porción del libro de Jeremías, del capítulo 6 en adelante, por favor, si usted se toma el tiempo y lo lee todo, verso 10, y a quién hablaré y amonestaré para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Adonai les es cosa vergonzosa. No la aman. Hoy los mandamientos escritos en piedra y representativos en muchos lugares de estamento de gobierno, edificios federales, universidades, museos, etc., se ha determinado retirarlos porque la palabra de Adonai ofende. Recuerdo hace algún tiempo, algunos años viajando desde la ciudad de Atlanta hacia Washington, D.C., en un vuelo muy temprano en la mañana, pues tomé mi Biblia para leer un texto y hacer un devocional mientras viajaba en ese recorrido. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando la auxiliar de vuelo, la azafata, esta mujer se acercó y de una manera un poco fuerte, digo un poco fuerte, bastante fuerte mejor, me llamó la atención y me dijo que debía guardar esa Biblia porque no estaba permitido la lectura de la Biblia en un lugar público como era el lugar donde estaba frente a otras personas.
Aquí lo vemos como la persona, el libro de Jeremías en el capítulo 6, verso 10, nos muestra esta radiografía que se vivía en aquel tiempo y que estamos viviendo justamente hoy. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Adonai les es cosa vergonzosa. No la aman. Por lo tanto, estoy lleno de la ira de Adonai, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el anciano. Y sus casas serán traspasadas a otras heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Adonai. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curarán la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, Shalom, Shalom, y no hay Shalom. Se han avergonzado de haberme hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Adonai. Tremendo, tremendo. Estamos hablando del pecado y estamos hablando de la enfermedad. Recuerden que nuestro tema lo vamos a dirigir en dos secciones. Hablaremos de la sanidad divina, que es el tema que estamos desarrollando esta semana, paso a paso, paso a paso. Y por supuesto hablaremos de la sanidad desde el punto de vista de la siguiente semana. Hablaremos acerca de la sanidad desde el punto de vista de nuestro entorno físico y de nuestro entorno espiritual. Veremos ese punto la próxima semana. Ahora, esta es una enfermedad, este pecado es una enfermedad de muerte. Vamos a ir al libro de Romanos, vamos por favor, acompáñeme. Y en el libro de Romanos tomemos el capítulo 6 y leamos el verso 23. Romanos 6, 23 nos dice, porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Adonai es vida eterna en Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Entonces, mis amados hermanos, un pueblo, un mundo, una nación, multitud de naciones, en perversión, en corrupción, en pecado, enfermos de mente, enfermos de espíritu, enfermos de cuerpo, enfermos en todo el sentido de la palabra enfermedad, necesitamos urgentemente, con urgencia grande, hacer un tikkun, entrar a una techuvá y pedir, clamar a nuestro amado Hashem que haya sanidad divina. Sanidad divina. Ahora, ¿cómo nos ofrece Adonai esa sanidad divina que tanto anhelamos? Somos ese remanente que hoy salimos de esa oscuridad, el Eterno tuvo misericordia con nosotros y nos sacó de esa oscuridad. Tal vez tú me puedes decir ahora, pastor, realmente yo no le hago mal a nadie, yo no me considero una persona pecaminosa, pues sí, yo sé que una que otra mentirita, pero pues tampoco así que se diga que abrupto, que pecador. Todos, Romanos 5:12, por cuanto todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Hashem. Por lo tanto, necesitamos en un remanente que hoy reconocemos que el Eterno tuvo misericordia y nos sacó, repito, de esa condición de oscuridad y nos trae a la luz admirable. Entonces necesitamos sanar completamente esa enfermedad. Vino Yeshua entonces para sanar el alma del pecador. Sanar el alma del pecador es que la palabra de Hashem tome control sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestra cultura, sobre mi propia manera de ver la vida y de hacer las cosas como a mí me parece, cuando a mí me parece y a la manera que a mí me parece, porque aquí se hace lo que yo digo, cuando yo digo y como yo digo.
Entonces veamos en el libro de Lucas, por favor, miremos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y en el verso 18, ¿qué nos dice esta palabra? Porque requerimos con urgencia sanar esta alma emocional, estas relaciones almáticas que nos causan, por supuesto, tanto daño. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Vamos a leerlo desde el verso 16. El punto es el verso 18, pero leamos el contexto. Yeshua de Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo, amado hermano? ¿Domingo? ¿Lunes? Recuerden, en nuestras Biblias no hay lunes, martes, miércoles, no existen esos nombres romanos. Miércoles de Mercurio, martes de Marte, lunes de Luna, jueves de Júpiter, viernes de Venus. No, tenemos el día de reposo, Shabbat. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, en Shabbat, entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre. Es decir, Yeshua no vino al día de reposo porque justamente lo habían invitado a una campaña evangelística ese fin de semana. Por favor. Vino a la sinagoga Yeshua de Nazaret, en Nazaret, conforme a su costumbre desde niño, celebrando Shabbat, cumpliendo con los misbot, cumpliendo con las ordenanzas, cumpliendo con la Torá de Moshe. Por favor, con la Torá de Moshe. ¿Por qué? Y gracias y perdónenme que haga claridad al punto. Hace unos momentos terminamos la grabación del módulo 16 de Israel Casa Integral y estamos hablando acerca de la deidad y estamos hablando acerca de la dualidad y estamos hablando acerca de Ejad. ¿Somos un Ejad o hay una dualidad o hay una trinidad? Por favor, vean el módulo 16. No puedo entrar al tema. Pero lo menciono por lo siguiente, hermanos. Porque realmente la pregunta es, ¿o seguimos la Torá oral Mishnah de Maimónides desde el punto de vista del judaísmo, o seguimos la Torá de Moshe conforme a lo que Hashem nos indica? Esto es muy importante, porque puede ser que tú te congregues en un día de Shabbat, en un día de reposo, pero puede ser que estés viviendo, experimentando y practicando toda la ley del judaísmo que no reconocen a Mashiach como nuestro único, como nuestro Salvador. ¿Están captando esto, hermanos? Entonces tenemos que hacer claridad. Torá, al instante. Torá de Moshe, no la Torá oral, el Talmud o la Mishnah, por favor. Esto es muy importante. En el módulo 16 creo que lo aclaramos suficientemente, solo lo menciono por ahora. Muy bien. Entonces vino a la sinagoga como era su costumbre y estando allí se levantó a leer. Está leyendo, por supuesto, el libro de Isaías. Y observen algo, es el tiempo de estudiar la Parashá. Y entonces al levantarse a leer, se leyó el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el espíritu del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? ¿Qué tal si lo ponemos aquí en una interrogación? Yo se los puedo decir ahora mismo, pero me interesa mucho que ustedes, mis amados hermanos, estudien y averigüen. ¿Cuál es la pregunta? Pregunta. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Aquí mismo, por el chat, contésteme, por favor. Yo sé que usted sabe, lo hemos enseñado en muchos años en Parashá, lo hemos enseñado en los módulos, por todas partes. Pero quiero saber si usted lo sabe. Si definitivamente no lo sabe, envíeme un texto y les doy la respuesta. Vino a poner en libertad a los oprimidos, es decir, sobre toda crítica, sobre toda calumnia, sobre toda la shonará, Él vino a darnos libertad.
Porque cuando nosotros conocemos la verdad, libro de Juan, capítulo 8, verso 32, que dice la palabra, conoceréis la verdad, el emet, la Torah, y entonces la verdad os hace libres. Que ahora ustedes se judaizaron, que están en el tema de Torah, que eso es de los judíos, que el Shabbat fue abolido, que los diezmos fueron abolidos. La ignorancia de no estudiar adecuadamente la palabra. Probablemente hay grandes teólogos, probablemente usted ha hecho un gran estudio bíblico en teología, tiene un máster, un posgrado, un PhD en teología, pero no tiene Torah. Y mientras no tenga Torah, todo lo demás, con todo respeto, fue una bonita práctica teológica, pero no hay revelación en la Torah. Entonces no puede haber libertad, porque para que haya libertad debemos conocer el emet, y el emet es que la Kadosh Torah. Y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lo atravesaron con una mirada matadora por demás, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Por favor, ¿no es este el hijo de José? Hoy tenemos a muchos maestros enseñando aquí a través de estos portales de internet o canales de YouTube, como lo quieras llamar, enseñando, este es el hijo de José. Por favor, el hijo de José, por favor, hermanos, leamos las Escrituras. ¿Cómo podemos llamar a nuestro amado Mashiach el hijo de José y María? Ahora, hay un proceso de adopción, que es algo muy distinto. Cuando un padre adopta a un hijo que no es suyo en la carne, lo adopta. Hay un proceso de adopción, y el proceso de adopción es fundamental. Recordemos cómo, por ejemplo, Abraham adoptó a su sobrino Lot después de la muerte de su hermano. Adoptó a Lot, su sobrino, y lo formó, y lo crió, y lo estableció. Ese es un proceso de adopción. Pero no era hijo de Abraham, era el hijo de su hermano. ¿De acuerdo? Aquí este detalle, hijo de José, hay que tener lupa y auditoría escritural para leer ese texto. Porque hoy tenemos a grandes comillas, maestros, y con todo respeto, por favor, mis amados hermanos, con todo respeto lo digo, enseñando que Yeshua es hijo carnal, biológico de José. Por lo tanto, si eso es así, entonces quien fue a la cruz no fue la divinidad, ni nuestro amado Adón, ni Yeshua HaMashiach, un hombre común y corriente. Esto solo para mencionar. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de la sanidad? Pues aquí están las respuestas. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Es decir, para el tiempo de nuestro amado Mashiach y anterior a él, existía la medicina, existían los tratamientos médicos, existían las cirugías, las operaciones quirúrgicas, todo lo demás. Probablemente existían medicamentos, y muy probablemente una gran mayoría de los medicamentos eran precisamente hoy lo que conocemos como productos, no sé, orgánicos o naturales o hierbas, la manzanilla, la hierbabuena, yo no sé, no soy muy conocedor, pero todo eso existía, y el Eterno sabía que era necesario para el enfermo tratarlo con medicina, tratarlo con productos naturales, vamos a decirlo así si les parece bien, pero vamos a hablar de la importancia de la sanidad divina, como lo vimos en el caso de Pablo. El médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ninguno es profeta, es acepto en su propia tierra. Muy bien. Interesante todo este punto que estamos desarrollando, mis amados hermanos, porque estamos viendo cuán delicado es un pueblo creyente, pero un pueblo enfermo, un pueblo creyente y conocedor de la palabra, pero un pueblo que difícilmente acepta y reconoce
que debemos entrar a un nivel de sanidad. Hay una enfermedad totalmente crónica que se está estableciendo en la vida de cada persona. Por lo tanto, mis amados hermanos, hay una herida que está establecida en el pueblo, y esa herida, Yeshua HaMashiach es el único que puede sanarla. Por favor, dígalo conmigo: mi enfermedad, cualquiera que sea, en cualquier área, una artritis, una diabetes, un problema de corazón, un asunto cardíaco, un problema de hígado, de lo que quiera que sea, esa enfermedad solamente Yeshua HaMashiach la puede sanar. Vimos en nuestro primer programa el libro de Santiago capítulo 5 verso 15, orando con fe por la enfermedad y nosotros seremos sanados. Por lo tanto, esta herida, vamos a ir al primer libro de Pedro. Un momento, por favor, acompáñeme. Primer libro de Pedro, y tomaremos el texto del capítulo 2, del verso 24. Vamos a sanar esa herida. ¿Cómo la sanamos? Yeshua HaMashiach dice: quien llevó él mismo, Yeshua HaMashiach, él mismo llevó nuestros pecados, nuestra enfermedad en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Por favor, creo que aquí hay un amén importante. Él tomó nuestra enfermedad, Él tomó nuestro pecado, Él tomó nuestra debilidad, Él tomó nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra pedancia, nuestra boca que se abre inapropiadamente, nuestros ojos inapropiados, nuestros oídos inapropiados, esta debilidad carnal inapropiada. Él la tomó y la llevó en el madero para que nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados, vivamos la justicia y seamos completamente sanados. Amén. Entonces, hablar de sanidad divina, mis amados hermanos, no es una reunión en la que les voy a enseñar a preparar un té, a preparar unas agüitas con algunas hierbitas y tomes esto en la mañana, 3 copitas en la mañana, 3 copitas en la noche. No. La sanidad divina está fundamentada en reconocer a Yeshua HaMashiach como el centro de nuestro corazón, nuestra vida, y a través de él, en obediencia, su palabra, y a través de su palabra, el dabar, ser completamente sanos, porque él tomó toda nuestra condición de pecado y de enfermedad y nos hace libres y sanos de esa situación. Vamos a nuestro promo, mis amados hermanos, y ya regresamos. Hola, bienvenidos a Israel, Casa Integral. Recuerda que la asamblea no es un lugar. La asamblea es un pueblo, el pueblo de Israel. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoramos a nuestro Adonai y aprendemos más de él al escuchar su palabra. Síguenos en Israel, Casa Integral. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. Muy bien, mis amados hermanos, no olvides por favor inscribirte en Israel Casa Integral para sus módulos de estudio total y absolutamente gratuito, todo preparado para que usted, amado hermano, avance en el estudio de la Kadosh Torah.
Y por favor recuerden, nuevamente les repito, acompáñenos en la programación de Radio Génesis 1.28, 24 horas. Allí usted está en su oficina, en su casa, en su vehículo. Descargue por favor la aplicación de Radio Génesis, búscala ahora mismo. Radio Génesis 128, descarga la aplicación y allí está nuestra programación 24 horas. Muy bien. Entonces estamos hablando de cómo Yeshua nos ofrece la esperanza de la sanidad divina. Vimos que es a través del alma, es alma de emociones, sentimientos, maneras de ser, de cultura. Es que nosotros somos así, en el rancho somos así, y nosotros los colombianos somos así, y nosotros los venezolanos somos así, y los chilenos somos así, y los argentinos también somos, y todos somos así. Entonces defendemos una cultura, entre comillas, ignorante, para hacer cosas ignorantemente. Por eso la sabiduría, como dice Proverbios 1.7, la sabiduría, el temor de la sabiduría es tan importante que quien esté escaso de sabiduría, dice también la palabra, pídala para que el Eterno nos la dé. Ahora, vimos el segundo aspecto, que Yeshua es quien sana nuestras heridas. Esa llaga, esa pudrición de enfermedad que tenemos, Él es quien la sana. Y la tercera posición es que la sanidad divina evidentemente es por la gracia de nuestro amado Hashem. Por la gracia de Hashem tenemos sanidad divina. Y esa gracia, veámosla, por favor, acompáñenme al libro de Oseas. En el libro de Oseas, en el capítulo 14, vamos a leerlo desde el verso 1 para entender el contexto de lo que quiero hablar en el verso 4. Libro de Oseas, capítulo 14. Miren el título, por favor. Yo les recomiendo, mis amados, siempre, por favor, cada vez que vayamos a un texto bíblico, en los Salmos, en Proverbios o en cualquier texto del Tanakh o el Brit Hadasha, siempre leamos con atención el título del capítulo correspondiente, porque pues el título no fue puesto allí en principio originalmente, pero los escritores o traductores lo agregaron, así como los capítulos y los versículos también, para ayudarnos precisamente pedagógicamente a estudiar mejor la palabra. El título del capítulo 14 en el libro de Oseas dice: súplica a Israel para que vuelva a Adonai. Por favor, súplica a Israel para que vuelva a Adonai. ¿Qué significa para que vuelva a Adonai? Pues que se fue, pues que no está, pues que ya no es. Es decir, que si no está, no es, ya se fue, no creyó, no vivió, pero ¿y entonces qué pasó? Fue sacado del desierto, ¿y qué pasó? Que fue sacado, de su condición de Egipto, de esclavitud, lo veníamos tratando, pasó todo este proceso hasta que llegó el tiempo en el libro de Devarim, y Moshe, a 4 semanas antes de morir, les retoma toda la Torá de Éxodo, de Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar, la resume en el libro de Devarim, la segunda Torá, y entonces viene la promesa: pasaréis a una tierra en la que fluye leche y miel. Y Moshe sabía y les advirtió, pero allí encontraréis guerras, encontraréis adversidad, encontraréis idolatría. Por favor, no se contaminen. Pero probablemente ellos aplicaron un refrán muy latino: al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Porque parece ser que esto fue lo que definitivamente nuestro amado pueblo de Israel hizo. Entraron en rebeldía, entraron en contaminación, entraron en pecado, entraron en idolatría, en todo tipo de pecaminosidad. Verso 14:1 dice: vuelve, oh Israel, a Adonai tu Elohim, porque por tu pecado has caído, por tu pecado estás enfermo. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Adonai, y decidle: quitad toda iniquidad y aceptad el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, la tefilá, la adoración. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos: a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Verso 4. Subraye por favor el verso 4. Yo sanaré su rebelión,
los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Esta palabra lirio es importantísima. Recuerden, los lirios del valle, que se visten mejor que el rey, que no hilan ni trabajan, pero que tienen todo a la provisión. Verso 6, extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, Efraín, la casa de Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él, a Yeshua, como la haya verde. De mí será hallado fruto. Amén. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Adonai son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¡Ah! ¡Qué preciosa palabra! Y tengo en mi corazón ahora mismo, hablando de este texto tan maravilloso de Oseas 14, acompáñeme un momento, solo un momento, o permítame, por lo menos yo lo leo en el libro de Proverbios en el capítulo 1, Proverbios capítulo 1, verso 7. Denme un segundo, por favor. Vaya usted con su Biblia, por favor, haga el ejercicio conmigo y léalo. Proverbios capítulo 1, verso 7. Porque el principio, es decir, la enfermedad, el pecado, la ruina, la pobreza, la miseria, todo este conglomerado tiene una sola palabra: desobediencia. Esa enfermedad, desobediencia. Y el verso 7 de Proverbios capítulo 1 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Yo puedo parafrasear aquí esa palabra, el temor, en el sentido de decir, es la obediencia a la palabra, la obediencia a sus estatutos, la obediencia a sus misbot, la obediencia a lo que está escrito. Escrito está. Nada fue abolido, mis amados hermanos. Retiren de su mente y de su corazón esa palabra teológica tan mal, tan indignamente enseñada, que los mandamientos fueron abolidos, que el Shabbat fue abolido, que eso fue abolido en la cruz y Yeshua llevó todo. Sí, llevó nuestro pecado, nuestra enfermedad, pero no abolió la Torá, porque él mismo nos dice: yo no he venido a abolir, he venido a cumplir lo que escrito está. Le dijo aquel hombre leproso, lo leímos ayer: si es tu voluntad, sáname ahora. Y Yeshua le contestó: quiero, sé sano. Inmediatamente el leproso, su piel fue completamente limpia, como la de un bebé. Y él le dijo: ve y preséntate con el sacerdote. Porque le estaba diciendo, la Torá enseña que cuando el leproso es sano debe presentarse con el sacerdote para que el sacerdote le examine y el sacerdote certifique, como la voz de autoridad certifique, que evidentemente este hombre fue sano. No necesitas decirle que yo lo hice, no andes comentándolo por allí, eres tú con el Padre. Por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¡Qué preciosa palabra! ¿Eres acaso, y espero que no esté hablándole a alguna persona insensata? Pastor, ¿por qué está siendo tan fuerte? Porque si queremos buscar sanidad divina, tenemos que entrar a un nivel de obediencia. Tenemos que entrar a un nivel de responsabilidad. Tenemos que entrar a un nivel de procurar caminar conforme a lo que la Kadosh Torah nos enseña que debemos caminar. ¿En qué te hemos fallado?
dice la palabra. Es una pregunta maravillosa que leemos en Malaquías capítulo 3, verso 10. Pero ¿en qué te hemos fallado, Señor? ¿Te hemos fallado en algo? Pues dinos en qué te hemos fallado, Adonai. Y el Eterno les dice, pues has fallado en tus diezmos y en tus ofrendas. Me habéis robado, dice la palabra. Pero ahora tenemos a los youtubers, ¿cómo se llaman? Los rabinos tuber, yo no sé cómo llamarlos, enseñando que no, que los diezmos fueron abolidos, que ya eso no existe. Y como eso es lo que el pueblo enfermo quiere escuchar, entonces dicen, me gusta este que enseña eso, porque este sí está diciendo la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La verdad del corazón de ese hombre o la verdad de lo que la Torá dice? Porque en ninguna parte de lo que yo he leído en mi Biblia, de pasta a pasta, en ninguna parte dice que las ofrendas fueron abolidas, que Shabbat fue abolido, que los mandamientos fueron abolidos, que encender las velas ya no es, que partir el pan tampoco, que lavarse las manos tampoco. Por favor, mis amados hermanos, no permitan que sus oídos estén escuchando enfermedad y pecado. Tenemos que ser pulcros al escuchar la enseñanza. Si nosotros como Israel Casa Integral, hermanos, en algún momento, y espero que no haya pasado, hayamos eventualmente enseñado algo inapropiado, que por favor espero que no haya pasado. Dios me libre y me guarde de tal situación. Pero tenemos que ser responsables. Esta semana hablaba con un hermano muy querido y me preguntó, pastor, yo tengo una pregunta, me da pena preguntarle esto, pero tengo que preguntarle, hermano, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina de la Brit Milá? ¿Qué opina de la circuncisión? No me preguntó, pastor, ¿qué dice la Torá respecto a la Brit Milá? ¿Qué dice la Torá? No es lo que yo opine, lo que yo opine no importa, hermano. En el internet anda mucha gente opinando. Y es el gran problema que tenemos, opiniones personales según mis propios intereses, según lo que a mí me parece o según lo que a mí me conviene, pero no lo que dice la Torá. Y la Torá dice que el Brit Milá es uno de los requisitos más importantes en la vida de un varón. Déjenme decirles, hermanos, yo hasta hace algunos años no creía eso. Yo pensaba en la circuncisión del corazón, porque pues eso suena bonito, la circuncisión del corazón, sí, y hasta ahí. Hasta que vino la revelación de esa palabra. Y cuando vino la revelación de esa palabra, inmediatamente ubicamos al Moel, el hermano vino, estuvo con nosotros, hicimos una reunión en la congregación y más de 25 hombres en la primera reunión y tal vez otros 25 en la segunda reunión y en la tercera otros tantos, hombres, hermanos, varones que vinieron de Atlanta, de Miami, de New York, de New Jersey, desde Denver, desde tantos lugares aquí cercanos, Asheville, Monroe, Concord, etcétera. Hombres de fe, hombres que no andan con la opinión de los hombres, sino con lo que la palabra dice. Porque para hablar de sanidad divina, no puedo obrar en la sanidad divina por opiniones de hombres, sino por la única y exclusiva palabra de Hashem. Esto es lo que nos produce verdaderamente sanidad. Mis amados hermanos, me emociono realmente con el tema. Mañana estaremos hablando entonces de la importancia fundamental de reconocer que aunque tenemos fe, emuná, bitajón, tefilá y a nuestro amado Mashiach, también Mashiach preparó a hombres y mujeres en sabiduría, en conocimiento médico para que acudamos a un servicio médico. Y lo repetiré siempre y perdónenme que sea un poco molesto con el tema, pero en 20 años que llevamos en este país, nunca habíamos tenido que acudir a una situación médica hasta estos días, con una situación con la amada pastora Pili. Y allí pude ver, hoy por la gracia de Adonai, en la entrevista con el cirujano, nos dijo, la verdad pasé un momento difícil, fue un momento difícil, y tuve preocupación, se los debo decir, pero les quise dar ánimo para que siguieran adelante. Y hoy veo a la pastora tan recuperada que ya le puedo decir que ya ahora puede comer, que ya ahora tiene que hacer algo de ejercicio para que recupere un poco más de fuerza. Pero gracias, Hashem, porque tú eres nuestro médico sanador. Y gracias, amado Hashem, gracias, porque has puesto hombres y mujeres, médicos, que a través de su conocimiento de la medicina también vienen a ayudarnos a cuidar
y a mejorar nuestra salud. Que no sin una cirugía, que no sin un tratamiento médico. Así es que, por favor, ignorantemente alguna vez pensábamos que los médicos no, que el único que sana es Hashem. Sí, pero Hashem utiliza las manos de estos cirujanos y de estas cirujanas o enfermeros, enfermeras, que también están para ayudarnos. Así es que, mis amados hermanos, hasta el día de mañana. Shalom para todos. Muchas gracias por acompañarnos y ya estamos acercándonos al fin de semana para nuestro cierre en este tema maravilloso de sanidad divina. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.